Y luego dos compañeras. Gracias. Buenos días, presidente. Esteban Durán, del Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. ¿Cómo se va a enfrentar esta crisis que se avecina para después de esta pandemia, de esta contingencia? Los 25,000 pesos que se están dando de créditos para los negocios familiares, si bien van a funcionar, pero hay para los micros y medianos empresarios que dicen que no podrán sostener pues una planta de 20 trabajadores porque tienen que, aparte de las nóminas que tienen que pagarles, hay que pagar renta, hay que pagar los impuestos, hay que pagar una serie de cosas. Entonces, que ellos necesitan de inmediato créditos de millones de pesos para poder sostener esta situación y al mismo tiempo que ellos puedan también ayudar al gobierno federal para pagar todo esto, sostener los empleos e incluso también poder abrir más fuentes de empleo. Esa es la preocupación de los empresarios, presidente, de que ellos ven que se avecina una fuerte crisis tras esta pandemia, esta contingencia y ven cómo o preguntan cómo se van a poderles apoyar el gobierno federal. Es muy necesaria para ellos pues esta respuesta. Por otro lado, presidente, una pregunta al procurador sobre el aumento de los precios en la canasta básica. Estos se han estado dando en varias partes de la República, e inclusive el huevo no lo venden, hay otros productos como el azúcar que igualmente no lo venden, pues queriendo especular con ello. Gracias. Sí, mire, ayer, antier, explicaba yo de que se va a proteger a todos y se está dando preferencia a los más pobres. Es un proceso de apoyo y bienestar de arriba, de abajo hacia arriba, de abajo de la pirámide social hacia arriba. Va a recibir más proporcionalmente el que tiene menos, pero se va a apoyar al 70%, se va a proteger de manera directa. Estamos hablando de 25 millones de hogares que cuando menos les va a llegar un apoyo. Van a haber domicilios en donde pueden llegar 3, 4 apoyos, pero mínimo al 25%, a 25 millones de hogares, que es el 70% de todas las familias, van a tener un apoyo. El 30% restante, que ya estamos hablando no de la clase media y desde luego no de la clase media baja, esa está incluida. Esa es de la clase media alta y alta. También van a recibir apoyos. ¿Cuáles son estos apoyos? Bueno, primero, el poder vivir en un Estado de Derecho con libertades, el que haya paz, haya tranquilidad, el que no haya corrupción, si ellos se dedican a hacer negocios, que no haya influyentismo, que haya piso parejo, que puedan participar en la contratación de obras sin que tengan que dar sobornos. Eso es muy importante. El que se cuente con un gobierno austero, que no le cuesta mucho a la sociedad. No es un gobierno faraónico, ofensivo, en donde los funcionarios usaban helicópteros para ir a jugar golf o tenían aviones extravagantes. Entonces, todo eso es ayuda. Todo eso se traduce en que hay
un cambio, un verdadero Estado de Derecho, porque antes lo que había era un Estado de chueco. La gente quiere vivir con legalidad, donde no hay abusos, donde no hay prepotencia, donde no hay privilegios. Eso todos. Y el atender también primero a los pobres significa paz social, significa gobernabilidad, significa que podamos caminar por las calles sin que nos roben, que no nos secuestren. No puede haber cosa peor que un secuestro, el privar por la fuerza de la libertad a una persona, lo que se sufre. Entonces, eso que se padece es el fruto podrido de un modelo neoliberal que se caracterizó por la desigualdad, por darles todo a unos cuantos, a una minoría, y abandonar al pueblo. ¿Qué otra cosa recibe el 30% de la población? Bueno, no hay aumento de impuestos, ni hay impuestos nuevos. ¿Qué hicieron en el sexenio pasado y en el antepasado? ¿Qué no aumentaron el IVA? ¿Qué no aumentaron el impuesto sobre la renta? ¿Qué no llevaron a cabo la llamada reforma fiscal, que fueron aumentos de impuestos? ¿A quién afectaban con los aumentos constantes en los combustibles? A todos. Incluso si nos atenemos a la brillante interpretación del anterior secretario de Hacienda, podríamos decir que a los de arriba eran los más afectados con los gasolinazos, porque el anterior secretario de Hacienda llegó a decir que los gasolinazos no afectaban a los pobres porque no tenían. O sea, por poco y le sale una hernia en el cerebro, esa reflexión tan profunda. Pero ahora resulta que no hay aumentos en los precios de las gasolinas, ni en la luz, ni en el gas. ¿En qué otra cosa se apoyan los de clase media alta hacia arriba? El gobierno está llevando a cabo un programa de obras públicas importantísimo. Hablábamos ahora del aeropuerto. Sí, es el ejército el que está construyendo, pero el cemento es de Cemex, el fierro, las varillas son de la industria del acero de Monterrey. En la refinería son empresas también, ICA entre otras, que están trabajando, que están también consumiendo bienes que se producen en México y que generan empleos en el país. Con la construcción del Tren Maya, pues son empresas las que están ya obteniendo los contratos para la generación de empleo. ¿Qué otra cosa ayuda también a los de arriba y a las pequeñas y a las medianas empresas? El que pueda entrar en vigor, porque se hizo un trabajo, no fue así espontáneo, se hizo un trabajo político, diplomático,
para que se aprobara y entrara en vigor pronto el tratado comercial con Estados Unidos, con Canadá, el poder tener acceso al mercado comercial económico más grande del mundo. Cuando hablamos de la industria de autopartes, de la industria automotriz, en México se generan 1 millón de empleos en todo el proceso, toda la cadena de la industria automotriz. Y eso se va a reactivar pronto, ¿sí? Y son empresas matrices, pero hay muchísimas empresas alrededor de esas empresas grandes que se benefician, empresas medianas, empresas pequeñas, así con la maquila en general y con otras actividades productivas. Entonces sí estamos apoyando. Lo que pasa es de que ya no vamos, repito, a estar rescatando a empresas quebradas. Lo que ha sucedido, porque cuando fue a prueba, ni modo que hayan beneficiado a las pequeñas, a las medianas, beneficiaron a las grandes, muy grandes. Entonces, que tenga confianza la gente, vamos a salir, es un modelo nuevo, porque lo que estamos diseñando es dispersar muchos fondos, inyectar mucho dinero para fortalecer la economía popular, familiar, y fortalecer la capacidad de compra, fortalecer el consumo. Si la gente tiene dinero, va a comprar, y esto va a ayudar a la reactivación económica, porque se benefician, ¿sí?, las pequeñas empresas, los pequeños comercios, toda la industria en general. Lo peor que puede pasar es que la gente no tenga para comprar nada, que no haya consumo. Si existe demanda, va a haber oferta. Esto significa que va a haber producción. Entonces, de esta manera, y con la llegada de inversión extranjera, la creación de empleos, con el tratado, estamos pensando que no va a tardar mucho la recesión, es decir, que va a ser una crisis transitoria, que se va a caer la economía, como también lo aclaro, se está cayendo en todo el mundo, y va a haber pronto un resurgimiento económico. Esa es nuestra propuesta, el salir bien, sin dejar endeudado a México, nada más porque tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Tenemos que pensar en que los bienes, el patrimonio de México es de nosotros, de nuestra generación y de los que vienen detrás de nosotros. Por eso, lo de la crisis en la caída en el precio del petróleo sí afecta, pero también tiene una parte positiva, el cuidar nuestros recursos naturales.
el que podamos sacar más provecho de nuestros recursos naturales, que no nos los agotemos, porque pertenecen a las generaciones futuras, no solo a nosotros, y que ahora en el caso del petróleo, pues lo procesemos todo en México, que aquí se procese toda la materia prima, que no vendamos petróleo crudo. Esto va a ser un incentivo para rehabilitar nuestras refinerías, seguirlas rehabilitando, porque tuvimos la visión de empezar desde el año pasado con la rehabilitación de las refinerías. Nos las dejaron en 32% de su capacidad de generación de gasolinas, de combustibles, 32%. Ya ahora ya las tenemos casi al 50% y tenemos más capacidad. ¿Saben cuál es la capacidad total de las 6 refinerías? Si no las hubiesen dejado caer como lo hicieron, tienen capacidad para procesar hasta 1.500.000 barriles. ¿Y cuánto necesitamos procesar para no comprar la gasolina en el extranjero? No en situaciones como ahora que hay poco consumo, no, en situación normal, cuando mucho 1.800.000 barriles. O sea que si levantamos las 6 refinerías a cerca de 1.500.000, más los 340.000 que vamos a poder procesar en la refinería de Dos Bocas, somos autosuficientes y no tenemos necesidad de vender un solo barril de petróleo crudo. Entonces, ¿y qué otra cosa? Ya no apostar a seguir sobreexplotando los yacimientos petroleros. Yo espero terminar el gobierno y dejar más reservas de petróleo de las que recibimos para las nuevas generaciones, porque solo vamos a usar lo estrictamente necesario, indispensable para nuestro consumo interno. Y aquí aprovecho también a hacer un llamado a la gente. Se padece por la crisis económica, pero ahora está bajo el precio de la gasolina. No porque esté bajo el precio se debe desperdiciar. Además, hay que caminar, hay que movernos. Yo no lo puedo hacer, pero hay ministros, primeros ministros en países del mundo que llegan a sus oficinas en bicicleta. Entonces, caminemos. Nada de que voy a 2 cuadras a usar el carro. Que hagamos también más ejercicio. ¿Qué nos está pasando con la pandemia? Fíjense, qué interesante los resultados. Los adultos mayores nuestros más protegidos están siendo menos afectados, a pesar de que en el mundo le ha pegado más a los adultos mayores. Los nuestros, porque están protegidos por la familia, vuelvo a lo mismo, la fraternidad,
de las familias mexicanas están padeciendo menos. ¿Dónde nos está pegando más? En las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad. Y eso tiene que ver en buena medida, bueno, hay enfermedades que son de esas hereditarias, pero también se adquieren o se agravan por la mala alimentación, que ya dijimos que vamos a hacer una campaña. Ricardo va a buscar ahí en los archivos de la Procuraduría, porque antes existía el Instituto Nacional del Consumidor, el INCO, 5688722. Entonces, el quién es quién en los precios, pero ahí también había una dirección de investigación sobre el contenido de los alimentos, sí, y la campaña de propaganda, de difusión. Yo me acuerdo, hay que buscar, a ver si lo encuentras, porque hablaba yo del pozole, entonces el pozole no se consume en todas partes, pero es lo mismo con las frutas. Yo me acuerdo que ahí en el INCO se hicieron algunos mensajes en donde se llenaba una jarra de fruta, de piña, un agua de piña, y luego un agua de colores, no se sabía qué cosa. Y el precio era distinto y era orientar en ese sentido. Bueno, la alimentación y el ejercicio, los deportes. La alimentación es importantísima y como complemento también el deporte, no solo el deporte, sino también la alimentación, o las dos cosas. De modo que me amplié tu pregunta. Son empresas que no son quebradas, porque no están en quiebra.